la pastora creyó a una palabra y ha caminado en esa palabra y ha visto y verá y seguirá viendo, como dice, la obra continuará y llegará un día que este video lo veremos en el cielo. Y yo me imaginaba cómo el Señor podría reproducirle a la pastora: esta fue tu obra, hermana, en la tierra. Y gran galardón recibirás, pastora, por todo tu esfuerzo, tu tiempo, tus recursos, tu dinero, absolutamente todo. Y todos y todas las que hacen posible que la obra de Dios se extienda en el lugar donde estamos. Hoy yo escuchaba, como ya con el tema de Zoom, me tengo que escuchar todas las prédicas del pastor. Hoy escuché la de esta mañana acerca de la visión y definitivamente la obra que nos corresponde es la que tenemos que hacer, no importa el tamaño de ella. Y qué bendición ver cada imagen, cada familia. Y mi esposo estaba viendo el video y yo le decía, qué hermosa es la iglesia del Señor, porque definitivamente para muchos la iglesia se volvió nuestra familia y nuestra casa. Yo lo puedo decir, o sea, para mí puedo decir que a veces hay más cercanía con la iglesia que con nuestra propia familia, es increíble. Entonces es un refugio. Dios sabe cómo cree, cómo, por qué institucionalizó la iglesia, porque somos el cuerpo de Cristo, porque cosas como el matrimonio, como la familia, como la iglesia son entidades tan importantes que tenemos que cuidar y resguardar. Entonces, las invito para que sigan apoyando a la pastora, para que la rodeen, para que la acompañen. Y yo oro, pastora, para que alguna vez Dios me dio un sueño a mí, como Dios nos entregaba 18 familias que iban a apoyarnos en la obra. Y yo le pido a Dios que así mismo como el Señor trajo ese sueño y se ha venido cumpliendo, a usted también la rodee de familias, de personas que la acompañen en esto que el Señor le ha entregado a usted y que por ende le ha entregado a toda la iglesia. Porque recuerden, amadas, que primero la unción viene en la cabeza y de ahí baja la barba y luego las vestiduras. Al final todos recibimos de esa bendición. Entonces, oramos para que muchos más, muchas familias más se añadan a esta obra y construyan la parte del muro que el Señor les ha mandado hacer. Así que felicidades, como decía Liliana, este es un tiempo para gozarnos. Me decían, pastor, usted va a compartir, ay, qué rico, con las mujeres. Me encanta compartir con grupos de mujeres, somos charladoras, somos conversadoras. No me gusta que no les veo la cara, pero bueno, Diego me decía que era un problema de conexión, pero sé que están allí escuchándome. Si quieren, todas abren los audios y digan amén, para yo saber que están ahí. Amén, pastora. Amén, amén. Aleluya. Amén, pastora. Qué alegría escucharle las voces, las bendigo. Y qué rico. Bueno, mi esposo me hizo un cafecito. Hola, mi amor, Dios te bendiga. Mi esposo me hizo un cafecito, aquí en Tocancipá está lloviendo terrible, está muy frío, entonces qué rico que, como decía Liliana, puedan estar en la comodidad de su casa, pero siendo edificadas y que todas podamos ser edificadas en esta tarde. Yo quería compartirles algo y es acerca de abrir nuestros ojos. Dios a mí me enseña y me habla siempre en mi cotidianidad, en mi día a día, en lo que hago. Yo soy esposa, mamá, trabajadora, empresaria, pastora, un poquito de todo. A veces dice uno, Dios mío, quisiera como que sacar algunas para ver si puede hacerlo uno mejor. Hay muchas cargas. Pero bueno, Dios así lo ha querido y tratamos con la ayuda de Dios de hacer todo lo posible en todo lo que tenemos que hacer. Pero Dios me habla mucho. El evangelio que Dios siempre ha utilizado conmigo es en mi cotidianidad, en lo que yo hago, en el día a día, y me habla de una manera muy preciosa y soy muy confrontada por él en todo lo que hago. Y digamos que siempre me ha confrontado el pensar que hay algo más de lo que nosotros vemos con nuestros ojos naturales, hay mucho más allá de nuestra realidad, entre comillas. Y Dios hace poco veía un programa que me confrontaba mucho con lo que es Dios y la realidad de lo que es Dios. Hay un documental muy bonito que habla acerca de cuando un grupo de exploradores fueron por primera vez a mirar qué había fuera del planeta Tierra
y cuando ellos iban saliendo de la nave, pudieron ver a lo lejos cómo se veía la Tierra, y a eso se conoce como la canica azul. A partir de ahí a la Tierra se le empezó a llamar la canica azul, porque una vez ellos se alejaban de la Tierra, veían como era una pequeña bolita, una canica como nosotros las conocemos, azulita, azulita por los océanos. Y eso en ese programa me hacía reflexionar cómo en muchas ocasiones nosotros necesitamos entender que a veces la realidad en la que nosotros vivimos y nos movemos en el día a día no es tan real, que hay algo mucho más, que si salimos de nuestra cotidianidad realmente vamos a poder ver lo que verdaderamente es real. Otra cosa que en mi vida diaria y cotidiana he aprendido es que en los negocios y en el mercado normalmente a uno le dicen es que tú entraste en la rutina, haces siempre lo mismo, tienes que salirte de la caja negra. Es un concepto que se dice pensar fuera de la caja. Y es básicamente esto, es como dejar el día a día, los afanes, las cosas como siempre las hago, y salirnos y mirar desde afuera a ver qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Estos conceptos me han confrontado a mí con pensar en que realmente las cosas que nosotros vemos y las situaciones en las que vivimos realmente no son tan reales. Me explico, realmente yo creo que hay una visión de Dios muy diferente a la óptica de nosotros. Nosotros en nuestro día a día vemos, bueno, si lo planteamos desde la realidad de lo que el mundo vive, la realidad de lo que el mundo vive, podemos ver que el mundo está lleno de caos, que cada día esto está terrible, enfermedades, guerras, desastres naturales. Esas son las realidades que vivimos. Eso es lo que nuestros ojos ven todos los días. Si hablamos de manera particular, nosotros, cada una de ustedes, cada mujer que está aquí, Juli, Yaneira, María del Carmen, todas nosotras vivimos una realidad, la realidad de un día a día que nos agobia, de hacer el desayuno, el almuerzo y la comida, de cuidar a los niños, de ir a la iglesia, de ahora de reunirnos en la iglesia lunes, miércoles, viernes, asistir a tal reunión, ser la esposa de Pepito Pérez, trabajar en tal lado, ser la pastora. Entonces, son como cosas que son nuestras realidades y que en algún momento las sentimos como una carga, y todas esas realidades están llenas de situaciones difíciles. Vivimos escasez, tenemos problemas económicos, tenemos problemas familiares con uno de nuestros hijos, y esas son las realidades que nosotros vivimos todos los días. Pero yo siempre he pensado que hay una realidad que es la verdadera realidad de Dios, del corazón de Dios. Es lo que Dios ha dicho que es, y es lo que Dios ha dicho que hará. Y esa es la realidad en la que cada una de nosotras debería moverse. Dice el Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así como en el cielo, en la tierra. Y es ahí donde yo digo, definitivamente Dios tiene una voluntad para la vida de cada una de nosotros. Y recuerden, amadas, que la voluntad de Dios para nosotras es buena, es agradable y es perfecta. Así que definitivamente nuestra realidad a veces no es para nada parecido a lo que Dios quiere que nosotros vivamos y experimentemos. Jesús en Mateo 13:13, encontré esta cita que me pareció tan bonita y dice, hablando Jesús se refería y decía, por eso les hablan parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Es increíble que Jesús, el maestro, nos tuvo que hablar en parábolas, y dejó escritas en la Biblia parábolas, porque viendo no ven, dice esta palabra, y oyendo no oyen ni entienden. Y definitivamente a veces nosotros vemos cosas, vivimos en una realidad, pero no vemos realmente lo que tenemos que ver. No oímos lo que tenemos que oír, no entendemos como tenemos que entender. A veces no entendemos que nos pasan cosas porque Dios quiere provocar algo en nosotras. A veces no entendemos que una realidad aquí en la tierra definitivamente está buscando es un objetivo y una realidad en el mundo espiritual. A veces no entendemos que esto que está aquí y que estamos viviendo en la tierra sencillamente no es lo que tenemos que vivir, sino que hay una realidad espiritual para cada una de nosotras. Entonces, definitivamente necesitamos entender y abrir nuestros ojos espirituales para conocer lo que Dios quiere
hacer y realmente no movernos en esta dimensión. Hay una película que yo hace mucho no me la veo y es Neo, es con un actor y básicamente, bueno, no me acuerdo el nombre ahorita, Diego es el que se sabe de todas las películas, pero trata de eso, si alguna se la sabe por ahí, escríbame en el chat o puede decirlo, pero básicamente es una película que habla de que este mundo no es real y ellos se salen de este mundo real y realmente se van a un mundo que sí es el real, que esto es un mundo donde falla, donde hay fallas, pero que en el mundo real allá sí realmente es lo que está sucediendo. Entonces, algo así creo yo que pasa en nuestra vida. Nosotros somos hijas de Dios y nosotras tenemos que entender que a veces pasan cosas, pero no son las verdaderas realidades. Dios tiene una realidad para nosotras y lo vamos a entender muy bien a la luz de la palabra. Dios siempre me ha hablado como mujer en que nosotras tenemos que ser integrales. Tenemos que ser mujeres integrales en muchas áreas de nuestra vida. Somos, en muchos casos somos profesionales, en muchos casos somos mujeres esposas, somos mujeres madres, somos mujeres ministras, mujeres hijas de Dios. Y en cada una de las áreas nosotros necesitamos fortalecernos. Yo quiero invitarla a usted en esta tarde para que usted mida su vida y para que usted diga, yo he crecido mucho en mi parte profesional, yo estudié, tengo una carrera, hice un posgrado, hice un MBA, hice 1000 cosas, he viajado, sé muchos idiomas, pero mi parte emocional no está creciendo de la misma manera. O al revés, no, soy una mujer que ministerialmente ha crecido mucho, he avanzado, pero en la parte profesional no he avanzado. Saben, yo creo que Dios es un Dios integral, un Dios que está interesado en nosotras en todas las aristas de nuestra vida, porque eso hace que nosotros podamos vivir de una manera equilibrada, porque a veces tratamos de compensar una cosa con la otra y no es el deber ser. Nosotros necesitamos ser seres integrales, que nos sintamos cómodas, realizadas en muchos aspectos de nuestra vida. Entonces, es importante que hoy evaluemos eso y que abramos nuestros ojos a lo que Dios quiere hacer en esta área específica de nuestra vida. Si es un tema profesional, yo en la oficina, yo trabajo con una niña que es cristiana, es una niña que se ha enfocado mucho en su parte profesional porque hay unos vacíos en su parte sentimental. Es una niña que es gordita, ella no se siente a gusto con su manera de ser y entonces yo la he confrontado mucho porque yo le digo, tú eres una muchacha profesional muy pila, muy buena, amas a Dios, buscas a Dios, pero tú tienes que saber que hay algo que está fallando y es en esta área, no te sientes cómoda contigo mismo y tienes que mejorarla. Y no la saben, yo nunca la he invitado a que sea flaca, para nada. La he invitado es sencillamente a que ella empieza a crecer en esa área donde ella se sienta bien como mujer y pueda desarrollarse en esa área, porque nosotros somos integrales y Dios está buscando que nosotros estemos tranquilas en cada una de las áreas que desarrollamos. Si eres esposa, que te sientas plena en esa función de esposa, que si eres hija, que te sientas plena en esa función de hija, que si eres líder en la iglesia, que te sientas plena en esa función de liderazgo, que si eres mamá, te sientas plena en esa función de ser mamá. Entonces, en todas las áreas, que si el corazoncito esté saludable. Entonces, necesitamos abrir nuestros ojos a lo que Dios quiere hacer en cada una de nuestras áreas. Si quieren, pueden anotar la cita bíblica. Ahí Lili me está ayudando con las citas. Génesis 21, del 14 al 21. Vamos a ver cómo Agar vio la provisión. Esta se la voy a leer porque me parece interesante leerlo textualmente. Miren lo que dice Génesis 21 del 14 al 21. Esta es la historia donde Abraham, todos conocemos, el señor Abraham, Dios le había dado una promesa, le había dicho, haré de ti una nación grande, generaciones, mejor dicho, que no las podrá contar nadie, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Es una promesa que Dios le había dado. Pero como siempre, el ser humano, Dios es perfecto, pero cuando cae al ser humano, la cosa ya no es tan perfecta. Entonces, Abraham empezó a tomar iniciativa y dijo, bueno, pues mi esposita está muy viejita, Sarita ya no da para tener un bebé, entonces pedémosle la ayudadita a Dios y vio a su criada Agar. Entonces
se unió con Agar y tuvieron un hijo que se llamó Ismael. Pero resulta y acontece que con el pasar del tiempo, Sara pudo tener su bebé y resulta que ya llegó un momento que Sara dijo, no me soporto más esta criada, o la botas o la eches. Entonces, pues Abraham le dijo, bueno, señora, sí, señora, yo hago caso. Entonces, en el versículo 14 dice, al día siguiente, muy temprano, Abraham le dio a Agar pan y un cuervo con agua, se lo puso todo sobre la espalda, le entregó al niño Ismael y la despidió. Ella se fue y estuvo caminando sin rumbo por el desierto de Beerseba. Cuando se acabó el agua que había en el cuero, dejó al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse a cierta distancia de allí, pues no quería verlo morir. Cuando ella se sentó, el niño comenzó a llorar. Dios oyó que el muchacho lloraba y desde el cielo el ángel de Dios llamó a Agar y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No tengas miedo, porque Dios ha oído el llanto del muchacho ahí donde está. Anda, ve a buscar al niño y no lo sueltes de la mano, pues yo haré que de él salga una gran nación. Entonces Dios hizo que Agar viera un pozo de agua. Ella fue y llenó de agua el cuero y le dio de beber a Ismael. Dios ayudó al muchacho, el cual creció y vivió en el desierto de Parán y luego llegó a ser un buen tirador de arco. Más tarde su madre lo casó con una mujer egipcia. Tremendo, ¿no? Siempre hablamos de Abraham, el padre de la fe, y amén, así es, pero también uno como mujer escucha esta historia, le quita el nombre a Abraham y uno dice mucho, tremendo que este hombre, aparte que hizo su gracia, pues terminó despachando a la señora con el niño y defiéndase como pueda. Solo los mandó con un pedazo de pan y un cuero lleno de agua en pleno desierto. Entonces, pero miren lo hermoso que es esto, y yo creo que nos pasa mucho a nosotros como mujeres. A veces nosotros dependemos, en muchas ocasiones como mujeres tenemos un espíritu de dependencia de los hombres en muchos sentidos, en economía, en sentimientos, en que si no sentimos que nos aman, sentimos que no somos nada ni nadie. Y aquí Abraham despachó a esta señora y le dijo, defiéndase como pueda. Y qué hermoso saber que Dios en medio del desierto, ya esta mujer, con todas las esperanzas perdidas, ya se le había agotado todos sus recursos, el pan, el agua, sencillamente se sentó a ver cómo su hijo moría y lo que decidió fue hacerse a un lado y esperar que su hijo muriera. Pero me encanta cómo Dios, en medio de esta necesidad, de esta realidad de la que estamos hablando hoy, sencillamente dijo, no, esta no es la realidad mía, esta es la realidad tuya. Mi realidad es que te voy a hacer ver un pozo de agua. Y en el versículo 19 dice, entonces Dios hizo que Agar viera un pozo de agua. Ella fue y llenó de agua el cuero y dio a beber a Ismael. Qué hermoso saber que la realidad de Agar era morir, era que muriera ella y que muriera su hijo en el desierto después de que Abraham la había abandonado. Era deber de Abraham haberla sostenido porque él cometió ese error y al final él tenía un compromiso con ella, pero sencillamente ella quedó a la deriva, como muchas mujeres en algunos momentos han quedado, que se sienten solas, abandonadas, que la persona que les prometió estar al lado de ellas iba a estar, pero resulta que se fue. Pero ¿saben qué, mujeres? Esta historia de Agar nos enseña que nosotros no necesitamos a nadie. Y no porque seamos autosuficientes, no porque seamos feministas, no, eso no tiene nada que ver aquí. Aquí estamos hablando de que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Hoy veía en un Facebook a un muchacho cristiano diciéndole a la esposa, contigo todo, sin ti nada. Esas son palabras tontas. No sabemos mañana qué vaya a pasar, si Dios determine que la señora se vaya de este mundo o que si la señora lo dejó de amar. No, o sea, no somos nada sin Dios. De ahí para adelante, nosotros vamos a poder vivir sin el esposo, sin los hijos, sin absolutamente todo. Si no tenemos a Dios, preocupémonos. De resto, como dice mi madre, vinimos solos y nos vamos solos. Entonces, aquí lo importante era que Abraham había abandonado a Agar, pero Dios no se había olvidado de ella ni de su hijo. Y dice la palabra que leemos que Dios escuchó el llanto del niño y Dios tuvo misericordia de ellos. Y tremendo porque se dice que de Ismael nació la nación que hoy es enemiga del pueblo de Dios. Pero aún
teniendo Dios claridad de eso, Dios socorrió a esta mujer y a su hijo, le extendió la mano, y me gusta mucho el versículo 19 porque dice, entonces Dios hizo que Agar viera un pozo de agua. Y lo que les digo, mujeres, nuestra realidad hoy es de seguro que no tenemos recursos. Aquí estamos hablando de que Agar vio la provisión. Sin esa provisión de agua, pues sencillamente ella y su hijo hubieran muerto. Pero Dios hizo que ella viera dónde estaba la provisión. Lo que ella veía en ese momento era un desierto, era un hijo llorando y un hijo a punto de morir. Eso era lo que ella estaba viendo. Pero la realidad de Dios era completamente otra. En la realidad de Dios, a unos pasos había un pozo de agua para que ella y su hijo tomaran y bebieran. Y yo estoy segura en esta tarde, mujeres, que hay una realidad tuya en esta tarde. Hay una realidad de que no tienes, hay una realidad de que no se puede, hay una realidad de que hay escasez para esta situación de Agar. De seguro no tienes para pagarle la universidad al hijo, o de seguro no tienes para algo tuyo, para algo que pareciera una banalidad, pero que para ti es importante. Pareciera que no hubiera para muchas cosas, pero sabes, Dios es el Dios de la provisión. Y en esa realidad tuya hay una realidad verdadera que es la realidad de Dios. Y de seguro hay un pozo de agua que está esperando por nosotras para saciarnos, para que vivamos, para que podamos seguir adelante. Y esa la vamos a recibir de parte de Dios. ¿Sabes, mujeres? Hay una sensación muy fuerte en nosotras las mujeres, y es eso que te mencionaba de dependencia. Yo oro a Dios para que en esta tarde nosotros de verdad podamos depender de Dios, de Dios. Gloria a Dios por nuestros esposos, gloria a Dios si eres una mujer soltera, no sientas que necesitas a un hombre para poder salir adelante, para pagarte una carrera, para tener algo que tú quisieras. No necesitas de un hombre, necesitas depender de Dios, porque es Dios quien va a abrir un pozo de agua para ti. Yo en esto tengo, digamos que en esto yo he podido experimentar el pozo de Dios en mi vida todo el tiempo, todo el tiempo. Yo fui una niña que nació en un hogar estrato normal, mis papás nos llevaban, nos daban comida, colegio, normal, vivíamos una vida muy sencilla, pero gracias a Dios con todo. Cuando llegó la época de la universidad, mi papá trabajaba en el Banco de la República y yo no tuve, a mi papá lo liquidaron, del banco y a mí me empezaron a tocar las vacas flacas. Esa era mi realidad. Lo que no sabía era que tenía un Padre celestial. Y yo conocí al Señor a los 14 años y por cosas de la vida, mi papá fue muy lejano a mí. Mi papá no fue un hombre que me quiso mucho como hija. Yo jamás sentí un afecto a mi papá por cosas que sucedieron. Entonces, con mi mamá, y yo nunca tuve una cercanía de padre. Pero a los 14 años que yo acepté al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, yo entendí que yo tenía un Padre celestial. Y yo abría mi boca, iglesia, mujeres, y era increíble. O sea, yo pensaba y yo decía, yo quiero esto, yo quisiera esto, los anhelos y los deseos de mi corazón. Me acuerdo que cuando me tocaron las vacas flacas, todos mis hermanos tuvieron la oportunidad de estudiar en buenas carreras, en buenas universidades, porque el banco pagaba las universidades. Ninguno de ellos quiso estudiar, o sea, derrocharon esa oportunidad. Y la chiquitica que venía en camino, que era yo que sí venía con ganas de estudiar, se acabaron las oportunidades. Y yo me acuerdo que yo tuve que empezar a trabajar. Yo llegué aquí a Bogotá a los 18, 19 años y empecé a trabajar. Y cuando yo empiezo a trabajar, yo le digo a Dios en mi corazón, así muy internamente, una oración entre Él y yo le digo, Dios, yo quisiera estudiar en una universidad verde con árboles frondosos y un campus universitario hermoso. Esa fue mi oración. No tenía ni un peso para pagarme la carrera. Y de pronto conseguí un trabajo, Dios me empezó a bendecir allí, empecé de recepcionista, pero duré 2 meses en la recepción y me pasaron al área de ventas y las cosas se fueron dando de una manera sobrenatural. Y en ese momento empecé a tener recursos para poder tener para pagar mi carrera. Mi papá no tenía dinero en ese momento. Y cuando yo me inscribí en la universidad que me inscribí en Bogotá, que no conocía mucho, mi jefe me dijo, inscríbete en esta universidad, yo soy profesora allá, te voy a ayudar y dale, vamos para adelante. Cuando yo subí a esa universidad, iglesia, me acuerdo, para las que conocen Bogotá más o menos, 53 con séptima, habían unos bucecitos de la universidad y yo no entendía, pero bus para la universidad. Pues es que allá no llegaba nada, eso era una loma, suba, 15 minutos subiendo de Bogotá, en plena ciudad, y cuando yo llego allá a inscribirme,
a mí se me venían las lágrimas en el bus, porque eso era verde, 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 y yo vi a los estudiantes tirados en el prado, y yo decía, Dios mío, no puede ser. Y eso ha sido Dios para mí. Yo nunca necesité nadie aquí en la tierra para que me proviera de los recursos que necesitaba. Y era una universidad muy costosa. En ese momento costaba 3 millones de pesos la carrera, que pues era una universidad buena en su momento. Entonces, dice uno, definitivamente como mujeres no necesitamos. Gloria a Dios por las personas que Dios pone a nuestro alrededor también, porque son de bendición. A muchas mujeres Dios le pone un papá, un hermano, un amigo, una mamá, muchas personas para bendecirte. Pero si se fueran todas ellas, nuestra dependencia es de Dios. No podemos pensar que como mujeres necesitamos a alguien para salir adelante. Dios es nuestro proveedor. Y así como lo fue para Agar, Dios va a ser nuestro proveedor para nosotros y nos va a dar y nos va a abrir los ojos para poder ver esa provisión que está allí a la mano de nosotros, pero tenemos que abrir nuestros ojos a esa realidad. Nos sentamos a esperar que sucedan las cosas y no entendemos que hay una realidad de parte de Dios para bendecirnos. A veces, como Agar, nos sentamos a esperar que pase lo que tiene que pasar, pero resulta que no, que hay una realidad de parte de Dios. El miedo nos paraliza, lo que escuchamos nos paraliza y nos atemoriza. En muchas ocasiones, así como le pasó a Agar, decía en lo que leímos que a Agar le dio miedo y se fue y se sentó a esperar que su hijo muriera. Y el miedo nos paraliza, mujeres, tenemos que renunciar al miedo. Siempre con Diego hablamos que una película de terror, si se le quita el sonido, no pasa nada. A veces lo que escuchamos es muy poderoso. No puedes, tú no eres capaz. Yo siempre de parte de mi figura paterna tuve no puedes. Me acuerdo en alguna ocasión que cuando yo salía a trabajar, que estaba trabajando en la recepción, yo trataba de vestirme como ejecutiva, como se vestían aquí en Bogotá. Y mi papá literalmente me gritaba, allá va la ejecutiva. A las 6 de la mañana que yo salía de mi casa, me gritaba eso desde el cuarto. Y mi mamá era una mujer que llamaba a Dios y me decía, yo lo creo, tú vas a ser una gran ejecutiva. Y tremendo porque el enemigo trató de frustrar a través de mi papá muchas cosas en mi vida, pero Dios definitivamente no permitió que eso entrara a mi corazón, a mis oídos y me atemorizara, y sencillamente Dios empezó a trazar un camino. Entonces, mujeres, no nos dejemos atemorizar. Hoy yo tengo una excelente relación con mi papá. Yo nunca tuve problemas con mi papá, él los tenía conmigo, pero increíblemente de mis hermanos, como dice la palabra, he sido muy bendecida en muchos aspectos y él hoy me ama, él viene a mi casa, comparte con los niños y alguna vez me contó algo de por qué mi relación con él era así de mala, pero a veces hemos escuchado muchas cosas, mujeres, nos han dicho, eres fea, no vales nada, no tienes nada, no puedes sin mí. O sea, es increíble cómo a través del oído nosotros nos paralizamos y nos atemorizamos. Y definitivamente nosotros cuando escuchamos algo tenemos que renunciar a eso. Dice la palabra que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Lo único para lo que tienen que estar abiertos nuestros oídos es para escuchar la palabra de Dios. ¿Y saben por qué es tan importante la palabra de Dios? Porque ella produce fe. ¿Y saben qué es la fe? Es decirle, ¿que yo no puedo? Claro que puedo en el nombre de Jesús. Monte, échate, hazte a un lado que voy a pasar yo. Semilla de mostaza, pequeña, pero de ella un gran árbol. Así que mujer, todo lo que has escuchado, no puedes, eres fea, eres torpe, no. O sea, renuncien a todo eso, renunciemos a todo eso, echemos fuera el temor. Y como Agar, permitamos que Dios nos muestre ese pozo de agua que tiene preparado para cada una de nosotras. Amén. El segundo punto, pidiéndole a Dios que abra nuestros ojos en esta tarde. El sirviente vio la protección. Esta se la voy a paragrafiar para no leerla, pero está en Segunda de Reyes 6:15. El rey de Asiria estaba buscando derrotar a Israel y a su reinado y no había podido. Y entonces se dio cuenta y su ejército le dijo, es que hay un profeta en Israel que aún los pensamientos que tú tienes, aún en tu dormitorio, él los conoce antes de que tú los digas. Entonces él dijo, ok, es el profeta Eliseo el que me está frustrando todos mis planes, pues
vamos a buscarlo y vamos a acabar con él y vamos a matarlo. Entonces resulta que se vino todo el ejército del pueblo sirio para buscar al profeta Eliseo, y cuando venían en camino, entonces ahí el sirviente, el siervo del profeta Eliseo, se asustó mucho y se amedrentó porque dijo, profeta, vienen, se levantó muy de madrugada y vio que venían carros a caballo, venía ejército, venía todo pues el pelotón a acabar con el profeta Eliseo, a llevárselo y a matarlo, porque era el que estaba develando los planes del rey asirio para acabar con Israel. Entonces, en ese momento, dice la palabra que Eliseo oró, y la primera oración que hizo Eliseo fue, Dios, que mi siervo vea. La primera oración que él hizo fue, abre los ojos del siervo para que pueda ver lo que tiene que ver. Y entonces relata la historia bíblica, pues que sencillamente a favor de ellos habían millares y millares de carros de fuego y ángeles a favor de Eliseo y del siervo. Entonces, la segunda oración que hizo Eliseo fue que esa nación quedara ciega, que el pueblo de los sirios quedara ciego. Y la tercera oración que hizo fue abrir sus ojos para que vieran que estaban en Samaria. Mira que fue muy chistosa la historia porque cuando se vino toda la gente de los sirios, el ejército enemigo, él oró para decir que quedaran ciegos y quedaron completamente ciegos. Entonces, Eliseo, el profeta, lleva al pueblo sirio a Samaria, donde estaba el rey de Israel, y ahí cuando estaban en el pueblo de Israel, entonces le ora a Dios y le dice, regrésales la visión, Dios. Y entonces el pueblo sirio retoma la visión y se dan cuenta que están en Samaria con el rey de Israel. Y entonces le dice el rey de Israel al profeta Eliseo, ¿qué hago entonces? ¿Los mato a todos? ¿Los acabamos? Y dice el profeta Eliseo, no, no los mates a todos, dales de comer, dales banquete y que regresen a su pueblo. Tremendo, ¿no? Entonces, interesante porque vemos varias cosas aquí. Lo primero es que la primera oración que hace el profeta es que Dios abra los ojos del siervo de Eliseo. Y en esto me gusta mucho porque como intercesores podemos orar por otros para que Dios abra los ojos. En nuestra función muchas veces las mujeres tenemos ese espíritu de intercesoras. Dios nos ha llamado a interceder por otros. A veces nosotros nos gusta dar palo a los maridos, a los hijos, a todo el mundo, pero Dios nos está llamando a que más bien seamos intercesoras y que así como el profeta Eliseo oró por su siervo, que en el momento el siervo estaba asustado, estaba amedrentado, no sabía qué hacer, se le venía todo un ejército enemigo y pensaban que iban a morir allí. Pero en ese momento el profeta Eliseo oró a Dios y le dijo, Dios, lo primero que te pido es ábrele los ojos a mi siervo para que él pueda ver qué es lo que está pasando. Interesante esto porque nosotros como mujeres, iglesia, necesitamos orar por esas personas que están alrededor nuestro, que tienen sus ojos cegados, que no pueden ver, que sencillamente no conocen del Señor Jesucristo o que están pasando por un momento difícil y por esa circunstancia se ven como enceguecidas, no pueden ver más allá de sus narices. A veces uno no entiende por qué niñas o jovencitos intentan suicidarse. Uno dice, pero ¿por qué? Ellos tienen sus ojos cegados, no pueden ver. Pasa mucho cuando hay personas que pasan por momentos de depresión y las personas que están al lado no entienden lo que está pasando a esa persona no se quiere bañar, no quiere levantarse, no quiere hacer oficio, no quiere hacer nada, o sea, tiene sencillamente, o sea, una depresión terrible, quieren acabar con sus vidas. Y entonces Dios nos ha puesto al lado de muchas personas en situaciones difíciles para que al igual que el profeta Eliseo podamos interceder por ellas, orar por ellas y pedirle a Dios, así como el profeta abra sus ojos para que vean que son más los que están con nosotros que los que están con el ejército asirio. La segunda oración que hace el profeta es nación. Bueno, ya eso es básicamente lo que quería hablarles acerca del profeta Eliseo. El profeta con su oración cambió su realidad física. Que lo apresaran, que lo mataran. Antes tuvo compasión y misericordia con sus adversarios. Aún con nuestros enemigos, el Señor nos hace estar en paz. En muchas ocasiones, yo creo que es tan necesario para que nosotros podamos abrir nuestros ojos al mundo espiritual, es hacer lo que hizo el profeta, sencillamente orar, clamar. El profeta Eliseo, miren, tremendo, hizo 3 oraciones, ábrele los ojos a mi siervo, deja ciego al pueblo. Pareciera que todo esto que el profeta estaba haciendo
yo leo esta historia y digo, parece como títeres, o sea, todo lo que está pasando, el profeta lo manejó como si estuviera manejando títeres. ¿Y saben qué pasa? Que definitivamente cuando somos hijos de Dios no vivimos en la realidad de este mundo. La realidad de este mundo para el profeta Eliseo era un ejército enemigo, el rey se la había pillado, que este era el que leía la mente y el corazón del rey antes de que los atacara. O sea, Eliseo no estaba moviéndose en un campo natural, Eliseo estaba por encima de ellos. Eliseo clamaba a Dios y Dios le respondía. Era impresionante porque Eliseo tenía una visión diferente a la natural, era una visión espiritual completamente. Entonces, iglesia, o sea, como el profeta Eliseo, este hombre no estaba temeroso que lo mataran, este hombre no estaba temeroso que lo apresaran, este hombre tenía una claridad de lo que estaba pasando en el mundo espiritual. Hay una canción muy linda de este versículo, de este capítulo que me imagino que ustedes se saben, dicen, los de nuestro lado son más que el adversario, nos gozamos, mayor el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Si estamos rodeados por el enemigo, Señor, tú nos haces ver que los que rodean a nuestro enemigo son miles de ángeles a nuestro favor. Los de nuestro lado son más que los que están con el adversario. Y eso lo entendía el profeta Eliseo. Qué bueno que nosotros podamos entender que nosotros, así como vio el siervo y como vio Eliseo, son más los que están con nosotros. Dios está para guardarnos, está para protegernos en estos momentos de tanta incertidumbre, del virus, uno vive como así, estresado por esta realidad que nos ha tocado vivir, que podamos entender esta palabra de parte de Dios, que podamos vivir como vivió el profeta Eliseo, y es entender que los que están a nuestro favor son mucho más, que Dios está guardándonos, que Dios está protegiendo a nuestras familias, a nuestros padres, a nuestros amigos, que Dios está allí para nosotros. Pero creo, iglesia, que nos tenemos que levantar como esos intercesores para orar y clamar y decirle, Señor, déjanos ver, Señor, que pase esto, y todo basado en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas, que podamos saber que Dios nos guarda, que Dios nos protege. El siervo de Eliseo pudo ver la verdadera realidad espiritual. Eran más los que estaban con ellos que los que estaban en contra de ellos. Dios estaba del lado de ellos para protegerlos. Yo creo que esto es algo que tenemos que entender, iglesia. Dios está de nuestro lado para protegernos. ¿Somos hijas de Dios? Amén. ¿Hemos recibido al Señor en nuestro corazón? Amén. Eso significa que tenemos el derecho legal para saber que estamos bajo la sombra de las alas del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él me librará del lazo cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga es su verdad. Caerán a mi lado 1000, a mi diestra 10,000, pero a mí no me llegará, a mi casa no llegará. Y esa es la confianza que tenemos que tener en Dios. Recuerden que podamos abrir nuestros ojos espirituales a esta verdad. No podemos abrir nuestro corazón para que venga temor, para que venga miedo. Saben, yo siempre, cuando nació mi primer hijo, que cumplió añitos antes de ayer, hoy es domingo, antes de ayer, el viernes, cumplió 10 añitos Simón. Simón nació en una condición de prematuro. Y yo miro hacia atrás y yo recuerdo que yo no tuve miedo. Yo no tuve miedo de lo que pudo haber pasado con Simón. Cuando Simón nació pesó 1,240 kilos, o sea, era una cosa pulga así pequeñita, me cabía aquí. Y yo recuerdo esos tiempos que yo no tuve miedo. Yo me acuerdo muy bien que el peso para las que han sido mamás prematuras lo saben. eh, yo me acuerdo que el peso era lo fundamental, o sea, en esa clínica uno llegaba y el peso era 1,240, hoy subió 1,245, hecho para atrás, 1,240, otra vez se regresó, o sea, eso era terrible porque los médicos decían, sí o sí, tiene que subir el peso. Y yo recuerdo que en esa época la vivimos un paso a la vez, un pasito a la vez. Todos los días llegamos y cada niño sufría un tema diferente, entonces se le complicaba la respiración. Claro, como era tan pequeñito, todavía no tenía manera de defenderse en muchas cosas, entonces a algunos se les complicaba el corazoncito, otros el sistema digestivo, otros el riñón, mejor dicho, todos los días había una situación diferente. Y yo me acuerdo que con Simón fue un tema digestivo.
alguna bacteria se le fue al estomaguito y nosotros íbamos, Simón nació y Simón casi que no necesitó oxígeno, él solito empezó a respirar solo, cosa que no pasa con los prematuros, pero a los 3, 4, 5 días, duramos un mes en clínica, el niño todo el día ya metido y nosotros también, cuando pasaron unos días, 15 días, el niño tuvo una bacteria en el estomaguito y eso fue echar para atrás otra vez, perdió peso, bueno. Y yo recuerdo esta época como una época hermosa, o sea, fuimos edificados, a Simón se le predicó la palabra aquí en el pecho de papá, Diego le dictó toda la escuela bíblica ahí, Atalayas en Acción, y oramos por las personas que estaban allí, oramos por bebés, por familias, nuestra relación como pareja, mejor dicho, creo que se fortaleció porque trabajamos en equipo, Diego hacía una cosa, yo hacía otra. Entonces, yo recuerdo esos tiempos realmente como una bendición, que si hubo temor en mi corazón de que el bebé se fuera en algún momento, claro, pero yo estaba tranquila y definitivamente así es que tenemos que vivir, iglesia. Yo siempre soy de las personas que me pongo el escenario más negativo y digo, ¿y qué pasa si pasa esto? ¿Y qué pasa si pierdo todo? ¿Qué pasa? Pues nos vamos a vivir debajo de un puente. ¿Cuál es el problema? O sea, de ahí, o sea, siempre va a haber un punto base, de ahí para abajo no hay más. Entonces, creo que la vida y cuando somos hijas de Dios, no tenemos que ver las situaciones tan complejas, que si se va un ser querido, difícil, pero no vamos a estar solas. Dios está con nosotros. Dios va a poner a nuestro lado gente que nos ayude, que nos fortalezca y vamos a salir adelante. Que si las finanzas se aprietan, Dios nos va a ayudar. Que si la relación de pareja está complicada, Dios nos va a ayudar. Absolutamente en todas las áreas de nuestra vida tenemos que confiar y depender del Señor, sabiendo que hay una realidad espiritual mayor a la que ven nuestros ojos. En todo Dios tiene un pozo ahí preparado para nosotros. Tiene para que podamos ver que hay millares de ángeles, carros de fuego a nuestro favor para defendernos y cuidarnos, a nosotros y a los que están a nuestro alrededor. Amén. Saulo ve a Dios. En Hechos 9 del 1 al 9, para que lo tengan como referencia, también se los voy a paragrafiar porque yo sé que muchas conocen la historia de Saulo, pero me gusta mucho la historia de Saulo, siempre comparto mucho de él porque de hecho me confronta mucho, porque fue el apóstol Pablo que llegó ya al final de... tremendo porque él pensaba que él estaba bien, o sea, él pensaba que estaba en el bando correcto, él pensaba que era, pues era hebreos de hebreos con todo su portafolio y sencillamente él era de la clase fariseo, pues de fariseos porque se sabía el dogma, la doctrina, pero él no pudo identificar a Jesús y no pudo reconocer que todas aquellas personas que seguían a Jesús, que predicaban el Evangelio del Señor Jesucristo, él no entendía que esa era la religión que él practicaba y resulta que él se volvió perseguidor de la iglesia. Y todos sabemos que él pidió cartas a los sacerdotes, al sumo sacerdote, y apresar, apedrear, matar a los que seguían a Jesucristo. Y en medio del camino a Damasco, todos sabemos la historia, sencillamente Dios lo tira al suelo y Jesús le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Duros golpes te dar cosas contra el aguijón. Y entonces en ese momento Saulo de Tarso pierde la vista y entonces nos damos cuenta que ese Saulo de Tarso que perseguía a la iglesia, pues sencillamente ahora entra en una ceguera. Y luego, pasado un breve tiempo, es llevado a Damasco y una de las personas seguidoras de Jesús va, le comparte el evangelio y le recobra la visión nuevamente. Me gusta mucho la historia de Saulo y digamos que para esto que estamos hablando de ver y abrir nuestros ojos, Saulo de Tarso abrió los ojos a la verdadera realidad espiritual. Y esto me confronta mucho, les decía, porque a veces nosotros vivimos en una realidad espiritual muy diferente. A veces somos practicantes de una religión. Nuestra realidad es ir a una iglesia, hacer prácticas y ritos espirituales, entre comillas, pero realmente como Saulo, vivimos en una realidad que no es la verdadera. ¿Y por qué les digo eso? Porque es que es increíble que Saulo sí practicaba la ley, se sabía la Torá de cabeza, de memoria, de pe a pa. O sea, ¿cómo él no pudo entender que todos los seguidores de Jesucristo estaban en lo correcto? Él pensaba en su realidad que él hacía lo correcto, que apedrear, que matar a los seguidores de Jesús era lo correcto y resulta que no, él era el que estaba equivocado.
Le tocó venir a Jesús personalmente, presentársele en el camino y decirle, para, ¿a quién estás persiguiendo? Me estás persiguiendo a mí. Entonces, ¿cómo así? O sea, tú eres un practicante de la ley, te la sabes de memoria, fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, los mejores títulos de la mejor casta, y resulta que tú no me reconoces a mí. Tremendo, porque eso pasa con nosotros también. A veces somos practicantes de una religión, pero resulta y acontece que en nuestra vida no tenemos ni idea quién es Jesús, no sabemos quién es Jesús. Me causa mucha curiosidad cuando Jesús dice en la palabra, me viste hambriento y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve en la cárcel y no me visitaste. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. A veces se para en un semáforo, o sea, así como le pasó a Saulo en su momento, que no reconoció a Jesús y a sus seguidores y los perseguía, y el pueblo fariseo no reconoció a Jesús y los perseguía. Así nos pasa hoy a nosotros. Nosotros leemos la Biblia y decimos, ay, no, pero esta gente no pudo reconocer a Jesús. Nosotros no reconocemos a Jesús hoy. No reconocemos a Jesús hoy cuando alguien se nos para en la puerta de la casa y nos dice, me da una coquita de comida que tengo hambre. No, eso es para drogas, se la va a comer, me va a robar. O alguien se para a pedirnos una limosna, o alguien se pide, o cuando hemos pasado por una cárcel a visitar a alguien que necesita, y a veces cuando la palabra de Dios habla de tuve hambre, sed, encarcelado, no me visitaste, está hablando en una condición real, física, y en una condición espiritual. En muchas ocasiones hay tantas personas a nuestro lado que están encarceladas espiritualmente y nunca hemos sido capaces de predicarle el evangelio del Señor, o personas hambrientas y no hemos sido capaces de darles el alimento espiritual, la palabra de Dios, o físicamente hablando. Yo siempre hablo con Diego y yo le digo, y lo hablamos con los niños, que hay muchas personas con tanta necesidad. Siempre nos imaginamos personas que dicen que en sus casas una persona de bajos recursos que sale a un semáforo puede en el día decir en su primera oración, sin conocer a Dios, decirle, Dios, no tengo hoy para comer, tengo hambre. Y hace una oración así chiquitica y resulta que tú en la esquina lo llamas y le dices, Señor, ¿usted quiere desayunar? Sí, claro, yo quiero desayunar. Mire, Señor, aquí está, desayune. ¿Ustedes no creen que esa persona vio a Dios en su acción? No le están viendo a usted. Fue una oración que ese hombre levantó a las 5 de la mañana antes de salir a su casa, o que no tenía para el arriendo. Hay personas que pagan arriendo diario y se tienen que llevar, tienen que hacer para su casa 5,000, 10,000 pesos donde viven para poder tener donde dormir. Y resulta que en el billetico que usted les dio, ahí ellos vieron la mano de Dios porque arrancando el día hicieron una oración así. Ay Dios, ojalá hoy tenga para comer. Ay Dios, ojalá hoy tenga para unos zapatos. Y usted venga con esa provisión. No es usted, ellos están viendo a Dios en medio suyo. Y por eso la palabra de Dios dice, tuve hambre y no me diste de comer. Nosotros tenemos a Jesús andando en medio de nosotros y no los reconocemos. La gente hambrienta espiritual y físicamente, sedienta espiritual y físicamente, encarcelada espiritual y físicamente. A veces pensamos que no es físicamente, o sea, yo en Barranquilla hice mucha obra en las cárceles de mujeres, del Buen Pastor en Barranquilla, y qué bonito se siente de verdad poder sacar del tiempo de uno para visitar a una gente que está encerrada allá y que tiene un mundo que se mueve diferente al de nosotros, o sea, están allá parqueadas en el tiempo, pero qué lindo poderles llevar la palabra, predicarles el evangelio. Yo sé que la iglesia Rocafuerte es una iglesia muy social y Dios los ha llevado a moverse mucho en lo social, y qué bueno que podamos estar hablando de esto porque ahí está Jesús. Ahí está Jesús en lo que nosotros podamos hacer por ellos, por los niños, por las viudas, por el pobre, por el desamparado, por el extranjero que en este momento se mueve tanto en nuestro país. Ahí está Jesús para nosotros ayudarles y extenderles una mano. Saulo vio a Dios y de verdad que yo le pido a Dios para que nosotros podamos verle, que nosotros no caigamos en una vida religiosa como lo hacían los fariseos, como lo hacía Saulo de Tarso, sino que realmente nosotros podamos experimentar una vida que veamos a Dios, que experimentemos a Dios, que si es necesario, Dios nos diga, ven, ¿a quién persigues? Soy yo, soy Jesús, ¿no me reconoces? Que no, la Biblia no se vuelve una letra muerta para nosotros, que el adorar, el ir a la iglesia, el congregarnos, el ayunar, no se vuelva algo de rutina, de prácticas, de liturgias, sino que realmente nosotros entendamos la esencia de por qué lo hacemos, que podamos ver en esas prácticas realmente la esencia de lo que tenemos que ver, a Dios
que es realmente el motivo principal en todo lo que hacemos. El profeta Isaías vio a Dios, y ya con esto cerramos. Yo no sé si voy pasada de tiempo, son las 5:10. El profeta Isaías vio a Dios también, pero me gusta mucho porque ya el profeta Isaías ve a Dios de una manera diferente a como la ve Saulo de Tarso, que luego es Pablo. El profeta Isaías, hijo de Dios, amante de Dios, buscador de Dios, pero el profeta Isaías entra a la presencia de Dios y ahí viendo la presencia de Dios se da cuenta de su condición. Y eso me encanta y eso sí quiero que lo leamos. Isaías 6 del 1 al 8. Dice lo siguiente, es hermoso este pasaje. En el año que murió el rey Usías, habla el profeta Isaías, dice, vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y exaltado, y las faldas de su manto llenaban el templo. Encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno le daba al otro voces diciendo, santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de la gloria, de su gloria. Y los umbrales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que muerto soy, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con las tenazas, y tocó con él sobre mi boca y dijo, he aquí que esto ha tocado tus labios y tu iniquidad es quitada y borrado tu pecado. Después oí la voz del Señor diciendo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces dije, heme aquí, envíame a mí. Qué linda esta palabra. Es una palabra donde nos damos cuenta que necesitamos abrir nuestros ojos a una realidad espiritual que no es nuestra realidad, es la realidad de que Dios existe, que Dios es real y que cuando inquirimos en sus santos, en su santo templo o en sus atrios, nos vamos a encontrar con esto, con lo que vio el profeta Isaías, un Dios sentado en un trono alto y exaltado y sus faldas llenaban el templo. Yo estoy segura que todas aquí en algún momento en nuestros tiempos de oración, de intimidad con el Señor, hemos experimentado la presencia de Dios, hemos experimentado esa grandeza de Dios, hemos experimentado el poder de Dios, hemos experimentado su gloria llenando nuestras vidas, no ningún acto de nada, no, algo personal, algo donde Dios nos ha tocado y ministrado a nosotras. Y esos tiempos han sido maravillosos, ¿saben por qué? Porque podemos ver siempre una de las características que tiene cada vez que entramos a la presencia de Dios y experimentamos y podemos sentir esa grandeza de nuestro Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, grande, maravilloso, misericordioso, fiel, compasivo, todos los atributos de Dios los experimentamos en nuestra vida. Lo único que nosotros podemos hacer cuando experimentamos esa realidad espiritual es caer al suelo y decir, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué tú has puesto tus ojos en mí? ¿Por qué me mira siendo tú tan grande? Yo no soy digna de sentir tu presencia, de experimentar esto. Y como el profeta Isaías, se siente uno pequeño. Y lo que le pasó al profeta Isaías es lo que le pasa a uno cuando entra en esa presencia de Dios y es sencillamente ver tanta luz, tanta santidad, como decían los ángeles y los serafines acá, santo, 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 tanta perfección y uno tan maluco y tan sucio. Y decir, no soy digno de experimentar esto. Pero inmediatamente vino un carbón encendido y pasó por los labios del profeta y dijo, es quitado tu pecado. Dice el profeta acá, siendo yo un hombre que vive en medio de un pueblo, miren cómo dice, entonces dije, ay de mí que muerto soy, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos. Y esa es la condición cuando entramos a su presencia. Sencillamente su gloria es tan grande, nosotros podemos ver nuestras vestiduras tan llenas de mugre, pero Él viene y nos limpia, nos purifica, nos lava. Y eso es lo que necesitamos experimentar. Dice en el versículo 1,
vi yo al Señor, vi yo al Señor. Y creo que eso es algo que necesitamos empezar a trabajar, y es trabajar, porque es que estas cosas no se dan cuando yo estoy acostada en la cama, ni cuando estoy haciendo el oficio o cuando estoy trabajando. No, esto sencillamente requiere de un trabajo y un esfuerzo por parte de nosotros. Y es entrar, es inquirir, es buscar. Y cuando entramos y buscamos, Él se deja encontrar, y entonces vamos a poder experimentar esto que experimentó el profeta Isaías, y es: yo vi la gloria de Dios, lo vi sentado en su trono, vi como ángeles, serafines cantaban, adoraban, santo, santo. Y es ahí donde vamos a poder ver nuestra condición, que nuestros pecados sean perdonados, y luego la consecuencia de esto es decirle al Señor: yo no merezco tanto, he visto tu gloria, me has santificado, me has limpiado. ¿Qué hay que hacer, Señor? Heme aquí, envíame a mí. Que Dios abra nuestros ojos para ver la provisión que tiene, que Dios abra nuestros ojos para ver que hay miles de ángeles y carros de fuego alrededor de nosotros para guardarnos. Que Dios abra nuestros ojos para identificar si realmente estamos buscándole a Él, o estamos viviendo una vida religiosa pensando que somos del bando de Él, pero resulta que no. Pero que Dios nos permita conocerle primero a Él, a ese Dios de provisión, de sanidad, de protección, a ese Dios maravilloso. Que Dios nos permita experimentar eso para poder recibir una sanidad y un perdón y una liberación. Y ahí, en gratitud a eso, podamos decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí. Que Dios nos ayude, amadas hermanas, a abrir nuestros ojos en todo lo que necesitemos. Como les decía desde el principio, Dios quiere un equilibrio en nuestras vidas, quiere que aquella área donde no estamos funcionando bien, las cosas no están fluyendo, podamos abrir nuestros ojos a la realidad espiritual, a lo que Dios ha determinado hacer allí. Saben que a veces, como mujeres, lo que hacemos es: no, eso no tiene importancia, y nos hacemos las bobitas y decimos como que eso no le prestemos atención. No, hoy yo las invito, y también me invito a mí misma, a decir: vamos a prestarle atención a las áreas de nuestra vida donde hemos vivido en nuestra realidad y no hemos entendido cuál es la realidad de Dios para esa área de nuestra vida. Oremos, pidámosle a Dios qué está pasando allí, busquemos la realidad de Dios, busquemos eso que Dios nos quiere mostrar en esa área. Si es en tu área profesional, si es en tu área ministerial, si es en tu área de pareja como esposa, si te quieres casar. ¿Saben? O sea, en todas las áreas de nuestra vida hay una realidad espiritual, algo que Dios tiene para cada una de nosotras, al pendiente de qué necesitamos. Nosotros no nos hagamos un lado, no nos hagamos la de la vista gorda, como que eso no está pasando, no importa. Sigamos aquí, que esto ya otro no le paro bola, lo hacemos a un ladito, en el cuarto de San Alejo, que eso allá nadie lo ve. No. Prestemos atención a aquellas cosas donde no podemos seguir viviendo esa realidad, sino que necesitamos experimentar la realidad de Dios en esa área de nuestra vida. Amén. Les bendigo. Qué lindo tiempo haber compartido con ustedes.